Entonces, ya, ahora sí. Vamos a ver entonces elementos de composición de la imagen y hoy día vamos a hablar un poco de la perspectiva como elemento de composición. La composición tiene que ver con la forma en la que se organizan los elementos dentro de la imagen. La composición es tanto para la fotografía, para un video, para una pintura, la composición en la imagen en general, no necesariamente está relacionada con la fotografía, ¿ya? Sino que tiene que ver con las imágenes tanto pictóricas, de televisión o video, fotografía. Y tiene que ver de cómo los elementos se ordenan dentro del espacio de una manera armoniosa, equilibrada y atractiva estéticamente. Para que sea atractiva estéticamente hay distintos elementos que nos ayudan a generar eso. Uno de esos elementos es la regla de 3/3, que lo vimos la clase anterior, y otro elemento es la perspectiva. Estamos rodeados de perspectiva. Nuestro mundo real es tridimensional. Por lo tanto, nosotros percibimos los distintos objetos a partir de la profundidad y la perspectiva en la que podemos ver las cosas. Sin embargo, una fotografía es bidimensional, o sea, es plana, y percibimos la profundidad de los elementos a partir de la perspectiva y la posición en la que están estos elementos. Entonces es necesario ser conscientes de esto. Como les decía entonces, la fotografía, a diferencia del mundo real, es en 2 dimensiones. Entonces, para poder percibir esta diferencia de la tridimensionalidad, se hace a partir de la posición en la que están los objetos, ¿ya? Las distancias, los planos en los que están ubicados. Y bueno, en el arte, como la pintura y la fotografía, esto habla de profundidad y posición. Acá un ejemplo de perspectiva, donde tenemos dos planos, un primer plano que es esta botella y un segundo plano que está más en el fondo, el personaje. Sabemos por nuestra realidad que estos no son los tamaños reales, ¿cierto? Entonces, para poder lograr esto, tenemos que jugar con la posición y la perspectiva de las cosas, ubicando nuestro segundo plano lejos para que se vea más pequeño y un primer plano bastante cerca para lograr este efecto de perspectiva forzada. En el mundo está rodeado, estamos inundados de líneas y de geometría. Y esta perspectiva lineal nos ayuda también a entender la posición de las cosas. Si ustedes se dedican un momento en mirar su alrededor, se van a dar cuenta de que todo tiene líneas, y si pudiéramos trazar líneas imaginarias, todas van a converger en un punto específico y ese punto se llama punto de fuga. Entonces, por ejemplo, acá, si tiramos una línea imaginaria en el piso, en todas estas líneas que nos indican, vamos a llegar hasta este punto máximo, que es el punto de fuga, que es ese punto máximo al que pueden ver nuestros ojos. ¿Sí? Pero si ustedes miran a su alrededor, todo está lleno de líneas. La línea de la cama, por ejemplo, la de las paredes, la del techo. Y desde su posición, siempre las líneas van a converger hacia un punto en general. Pueden ser 1, 2 o 3 puntos. Y ahí tienen que ver con las distintas profundidades y los tipos de como de planos en los que estamos presentes.
Otra forma de ver la perspectiva tiene que ver con el gran angular. El gran angular es un lente específicamente de la cámara que tiene una forma curva, lo que hace que podamos ver como con un gran formato, con un gran ángulo, poder observar más de lo que nos muestra un lente normal que es recto. Bueno, tampoco es tan recto, pero mucho menos curvo que un gran angular. El gran angular trata de similar un poco lo que ven nuestros ojos. Nosotros vemos más o menos como con esta perspectiva. Entonces, fotografía va a depender del tipo de lente que tengamos, el encuadre y la composición que podamos tener. Entonces, el gran angular nos permite observar mucho más. Otra manera de trabajar el tema de la perspectiva tiene que ver con los ángulos de disparo y es lo que vamos a trabajar. Existen 5 tipos de ángulos de disparo en la fotografía. Está el cenital, el picado, normal, contrapicado y nadir. Cada uno tiene un propósito y nos ubica al sujeto en relación al espacio en un plano específico. Entonces, el ángulo normal es una fotografía normal, ¿cierto? Tomada desde frente con la cámara a la altura de los ojos o del pecho. Estas fotografías suelen transmitir equilibrio. El ángulo picado es tomado desde arriba de manera diagonal hacia abajo. Este ángulo plantea un sentido de desequilibrio y generalmente propone una superioridad entre el fotógrafo y el sujeto modelo. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, la fotografía está tomada desde arriba en un ángulo diagonal hacia abajo, mostrando cómo nosotros como espectadores podríamos ser superiores al objeto, la persona fotografiada. Ese ángulo se llama picado. Otro ángulo es el cenital o picado extremo, que se toma de manera recta desde arriba hacia abajo y ubicando al sujeto entonces o los objetos rectos. Para poder tomar esta fotografía, consejos deben fijarse muy bien en que las líneas estén rectas, porque si las líneas de la fotografía aparecen diagonales, a no ser que sean líneas diagonales como este ejemplo, pero si las líneas no son diagonales y son rectas y no aparecen rectas, va a ser una foto picada o contrapicada. Entonces, para las fotos cenitales tienen que preocuparse de que las líneas estén súper rectas. El ángulo contrapicado es un ángulo en que la cámara se coloca abajo, desde abajo hacia arriba en diagonal, y lo que propone este tipo de ángulos es desequilibrio y mostrar lo contrario al picado, donde el sujeto era el inferior, en este momento lo inferior seríamos nosotros, los que estamos observando o el fotógrafo. Aquí hay un ejemplo, se utiliza generalmente para mostrar como grandes monumentos o para poder darle más personalidad a algún sujeto en cuestión, por ejemplo, algún presidente. Podrían tomar la foto del presidente desde este punto de vista para que nosotros nos sintamos inferiores y él tenga la sensación de superioridad. De hecho, podrían revisar y yo creo que la mayoría de las fotos de Trump están tomadas con este ángulo.
Último ángulo, nadir, y es tomado recto desde abajo, lo contrario al cenital. Y se suele utilizar para mostrar fotografía arquitectónica y de grandes edificios. Al igual que el cenital, deben preocuparse mucho de las líneas rectas y en este caso suelen funcionar mucho mejor las fotografías cuando están ultra centradas, como para mostrar el equilibrio y lo simétrico de los objetos. Actividad para la clase. La idea es que puedan tomar una fotografía representativa de cada ángulo, por lo tanto son 5 fotos, enviarlas por Classroom, no al correo, ahí voy a cambiar eso. Y bueno, el trabajo es con evaluación formativa, donde la puntualidad, la aplicación de los ángulos, el trabajo de la clase y las 5 fotografías son parte de la evaluación. Como consejos, muévanse ustedes. La idea es que puedan encontrar elementos alrededor de su casa, de las cosas que tengan, ubicar, generar una escena y poder fotografiar. La idea es que se puedan mover, se tiren al piso, sean creativos y propositivos. Voy a subir el PowerPoint para que tengan la información. Y escucho dudas, leo comentarios, vuelvo al Meet para poder leer los mensajes. Preguntas. Con respecto a la actividad. Sofía, solamente me llegó mensaje de pintura rostro tribal. Maite también me llegó un comentario en pintura rostro tribal y Martín y Maite llegaron comentarios en fotografías de 3/3. Y Martín Clapp también llegó un comentario en avance del boceto, pero de Sofía Herrera solamente en pintura de rostro tribal. Y ahí llegó la foto. ¿Quedaste, profe? No, estoy diciendo los mensajes que llegaron, que la Sofi estaba preguntando. ¿Ya dudas con respecto a la actividad? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Deben tomar 5 fotos, una de cada ángulo, y mandarlas por Classroom. ¿Se entiende la diferencia entre un ángulo y otro? Sí, Miss. Para esta actividad no es necesario tener en consideración la regla de 3/3. Pueden ser fotos centradas, no necesariamente el punto de interés tiene que estar ubicado en alguna de las esquinas, ¿ya? Así que tienen que dejar un ratito de lado la regla de 3/3 y preocuparse solo de los ángulos. Ese sería entonces el último trabajo. Vuelvo a compartirles las fechas, entonces.
Ahí está. Entonces el miércoles tienen plazo hasta el martes 14 para enviar el trabajo de los ángulos para que podamos revisar. En la clase del miércoles nos juntamos a las 8:15 para poder revisar y ver todo el tema también de las actividades anteriores, si tienen dudas, si surgieran más problemas. El lunes 20 sería el plazo máximo para poder entregar los trabajos atrasados. Y el miércoles 22 solo nos juntaríamos un ratito al terminar la clase para poder ya cerrar con todos con sus evaluaciones, ya asumiendo lo que entregaron y lo que no entregaron. Y ahí podemos hacer el cierre del semestre. Les quedaría entonces una semanita libre de, de artes. En realidad, todos los que ya no tengan trabajos atrasados les quedaría libre desde el 15, que sería la última clase, y ya no tendrían que entregar trabajos atrasados ni nada. Así que traten de entregar todo de aquí al miércoles 15 para que les queden 2 semanas libres de artes visuales antes de entrar al segundo semestre. ¿Ya? Ese es como el consejo. Entre más pronto entregan todo, más tiempo libre tienen. Dudas. Si no hay dudas, eso sería. Revisen sus comentarios, sus mensajes, envíen. Miss, Sí. Si van a ¿Cómo? lo que le tomé, ¿tiene que ser como necesariamente nosotros en la foto o puede ser como las que usted nos mostró? Puede ser cualquier cosa. Pueden ser sus familiares, puede ser, no necesariamente tiene que ser una persona o, por ejemplo, que le tomen fotos a un peluche. La idea es que sea que ustedes puedan armar la escena. Idealmente que le puedan tomar la foto a alguien o a algo que esté en la casa. No a ustedes mismos, porque es muy difícil. Por ejemplo, no podrían salir ustedes enteros y serían casi puras selfies. Entonces traten de fotografiar algo más que no sean ustedes. Con respecto a las vacaciones, deberían mandar un comunicado pronto. Cada asignatura decide, dependiendo de la cantidad de trabajos que tenga, cuándo termina las clases y cuándo cierra como el semestre. El segundo semestre parte el 3 de agosto. 3 de agosto acá. 3 de agosto inicia el segundo semestre. Por lo tanto, debería llegar un comunicado y decirles que sí o sí el jueves y el viernes 30 y 31 los van a tener libres, sin clases, sin nada. Pero va a depender de cada profesor cuándo termina como de hacer las clases y cuándo termina de recibir trabajo y ustedes de recibir notas. Entonces, en el caso de arte, el 15 sería nuestra última clase como formal en horario de clase y el 22 sería solamente para recibir sus calificaciones y todo. Por lo tanto, desde el 15 todos los que han entregado quedarían libres y tendrían en arte 2 semanas libres, la del 20 y la del 27. Si tienen trabajos pendientes, los pueden entregar entonces hasta el 20 o el 21, hasta el 20 para yo poder entregarles sus notas el 22 y el 24 yo tengo que enviarlas a dirección. Por lo tanto, la mayoría de los profes debiesen estar cerrando a más tardar el 24 para que les quede una semanita libre y nosotros también tengamos tiempo de planificar. Así que como vacaciones, no lo sé. Creo que solamente 30 y 31 y va a depender de cada asignatura y de los profes cuánto tiempo de vacaciones les pueden dar. Como arte, insisto, si entregaron todo, tienen vacaciones desde el 15 y si están atrasados, desde el 21, que sería cuando pueden entregar sus trabajos atrasados.
¿Dudas? Ninguna. Ya, chiquillos. Entonces, nos vemos. Estoy leyendo sus mensajes, mándenme los comentarios, mándenme mensajes si los enviaron al mail o vuelvan a reenviar la actividad. Y ojo ahí con enviar las tareas pendientes. Y envíen este trabajo, voy a subir al tiro el PowerPoint y habilitar la tarea. Avísenme si no se puede subir la foto para ver qué pasa. Y tratar de solucionarlo al tiro y no después de 3 meses. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces. Cuídense mucho.